Bueno, No, es abogado, escritor, sí, soy abogado. fue ministro de gobierno de la provincia y Entre bueno, otras cosas, sí. le podemos decir milagrense. Sí, Le podemos decir milagrense. sí. Pero. Nunca quedó en claro si somos milagreños o milagrenses. Ah, ¿y usted cómo le gusta decirse más? ¿Milagrense o milagreño? Soy de Milagro. De milagro. ¿Viste? Pero, si usted se tuviese que definir, ¿qué diría? De usted mismo. ¿De dónde soy? De usted, ¿quién es usted? ¿Quién es Osvaldo Cura? No. ¿Qué es? ¿Quién es? Soy una persona que le gusta leer. Nada más. Bueno, me gusta. Me gustan otras cosas más también. Me gusta el fuego, los puñales, bueno, los libros. Sí. Antes de poner rec para grabar la Sí. entrevista, estábamos hablando un poco de que usted nació en Pergamino, a los Sí. 11 meses se vino a La Rioja, Milagro, Sí. por la familia paterna principalmente. Por la familia paterna. Pero además usted tiene sus orígenes familiares, es de origen sirio, ¿puede Sí, ser? mis abuelos son sirios. Bien. Y en La Rioja hay una colectividad sirio-libanesa. Hay libaneses y hay sirios, sí. Pero en mi pueblo, en Milagro, eran todos sirios. Ajá. Y todos del mismo pueblo, un pueblo cristiano de Siria, llamado Sadar, Ajá. que está en el borde del desierto. Sí. Ese pueblo tiene una característica, tiene 3000 años. Y figura en la Biblia, en el libro de Números y en el libro de Ezequiel. Bueno, está. Figura como el reino de Sedar, pero es Sadar en el árabe moderno. Bien. ¿Por qué diferencia esto sirio-libanés? No. Bueno, porque en verdad, mira, Siria histórica, Sí. la Siria del Imperio Romano, siglo sobre siglo el Imperio Romano, de 6 años de califatos árabes, del Imperio Otomano, Siria comprendía los actuales territorios de Siria, Líbano, Palestina, parte de Irak y el distrito de Alejandreta, que está hoy en poder de Turquía. Ok. Al término de la Segunda Guerra Mundial, o antes del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, los franceses separaron Líbano de Siria. Los franceses separaron Líbano de Siria y crearon una república, la República del Líbano. Y hoy, bueno, los libaneses se distinguen a sí mismos como que no son sirios. Pero en verdad hubo dos partidos políticos árabes que tuvieron su origen en la Argentina, porque sus fundadores vivieron en algún momento aquí en Argentina, y ellos preconizaron el retorno a la Siria natural, como le llamaban, que incluía, o sea, la Siria histórica, que incluía el actual territorio del Líbano. Bien. ¿Y cómo fue eso que vinieron acá? Y vinieron porque hay que tener en cuenta que el Medio Oriente tiene una historia muy controversial, ¿no? A ver. Pero al cabo de la Primera Guerra Mundial, Sí. estaba desde hacía siglos, todo Medio Oriente bajo el dominio del Imperio Otomano, de los turcos otomanos. Las potencias europeas, entonces Francia e Inglaterra, le prometieron a los líderes árabes que si se rebelaban contra el Imperio Otomano, les darían libertad para formar una sola gran nación árabe. Ajá. No cumplieron, por supuesto. Ahí nace la leyenda de la película famosa de Lawrence de Arabia. Lawrence en realidad fue un agente inglés que no encabezó la rebelión la encabezó el emir Faisal, cuyo padre era el custodio de los lugares sagrados de la Meca, por tanto tenía autoridad espiritual. Y bueno, ellos lucharon efectivamente contra los romanos, Sí. y en algún momento entraron en Jerusalén junto con el general Allenby, el general Edmund Allenby. Un asistente de Allenby escribió un libro sobre esto llamado Romance de la Última Cruzada. Esto tiene relación con el libro de Oriente y Occidente, del cual si querés vamos a hablar más adelante. Sí, vamos a charlar. Y Allenby, cuando cruzó el puente que los separaba de Jerusalén, dijo, ahora sí que las cruzadas han terminado. ¿Qué año esto? Y esto estamos hablando de 1918, Ajá. al término de la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí, los cruzados habían perdido la guerra a manos de los musulmanes. ¿Cuándo? Estamos hablando de un periodo que va del año 1099, cuando toma Jerusalén Godofredo de Bouillon, hasta el año 1250 en que cae Creta, bajo las huestes de Jalil el Ashraf. Y ahí termina 250 años de reinos latinos en Medio Oriente.
Y Allenby entendió de que las cruzadas terminaban con su presencia al frente de tropas inglesas entrando a Jerusalén. No sé por qué llegamos a esto, pero No, porque bueno. le había preguntado por qué habían llegado al país o había sirios No, pero llanos. date cuál era el origen de por Sí, qué sí, sí, Líbano y sí, por sí, qué sí. Siria. Y Ajá. porque son países independientes. El origen de estos países es este que te estoy contando. Ujú. Los ingleses dividieron primero, no existía Naciones Unidas sino la Liga de las Naciones, que en Sí. realidad era como si propiedad de Francia y de Inglaterra. Y ellos decidieron que la Liga de las Naciones les otorgara mandato. Era una forma de dominio colonial encubierto bajo un eufemismo, ¿no? Entonces, todo lo que hoy es Palestina y lo que ocupa el Estado de Israel, todo eso, está bajo el mandato británico. Y el resto de Siria, Irak, Jordania, está bajo el mandato francés. Y bueno, ellos formaron estos países. Bueno, ya vamos a entrar en profundidad en la diferenciación, pero quiero que Sí. empecemos hablando también. En realidad, la pregunta que le iba a hacer es que ¿fue casualidad que en los llanos se instalaran particularmente muchos sirios? No, mira, existe una especie de mito de que los árabes buscaron las provincias del norte Ajá, porque se parece a las regiones desérticas de donde ellos proceden. Pero en realidad, la inmigración árabe mayoritariamente fue a Pergamino, mi lugar de nacimiento, claro. sí, Ujú. y fue a Berisso, eran los lugares donde iban. La mitad de la inmigración siria, que en ese momento era toda Siria porque no existía el Líbano como país, era parte de Siria. Sí, Esto era muy anterior a 1943, estoy sí, sí, hablando de sí, sí. fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Venían ahí, trabajaban en la cosecha del maíz, trabajaban en lo que fuere, trabajaron un par de años, juntaban un par de libras de oro, que era lo más codiciado que había, y se volvió, la mitad se volvió a su país de origen. Ujú, Y con eso vivían un tiempo. Probablemente en el caso, por ejemplo, de mi padrino, era hijo de un hombre ujú. que estuvo aquí, que vivió un par de años y apenas se aprendió 3 o 4 palabras de idioma castellano, porque hablaban entre ellos nada más. Claro. Y mi padrino me contaba que le fue a pedir la bendición, él era un adolescente, un poquito más que adolescente, un hombre de 18 años, y le pidió que le enseñara algunas palabras de castellano. Solamente sabía que los días había uno que se llamaba Jeves y otro Domingo, y no sabía más nada. Y le dice, pero los meses, papá, los meses, eso requiere un abogado. Y así fue como llegan a La Bueno, Rioja. así llegaron ahí, a esos Ajá. dos lugares, dos grandes lugares de concentración. Sí. En el caso particular de los inmigrantes que venían de este pueblo, de mis abuelos, de este pueblo cristiano, fueron todos a Pergamino, no a Berisso. De Pergamino se distribuyeron, quedaron, la mitad quedó en Pergamino, donde hay numeroso grupo de descendientes. Luego los demás fueron a Frías, en Santiago del Estero, Ajá. fueron a Villa Dolores y un número minoritario fue a Milagro. ¿Por qué fueron a Milagro? No lo sé. Los enamoró el norte, la provincia de La Rioja. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. También, bueno, de todo esto que menciona, ¿hay alguna razón o por qué a todos los árabes, por ejemplo, le dicen turcos? Hoy no existe razón alguna, ¿no? Ya no. No. Hay enfrentamientos militares. Cuando decís Turquía hoy ocupa parte del territorio sirio, se enfrentan con las guerrillas que ofrecen resistencia. Turquía es un país que tiene otro idioma, otro origen étnico, no tiene nada que ver. Se dice que Claro, es porque porque les decían, venían ajá. con el pasaporte del Imperio Otomano. Ah. Pero Ivana, la verdad es que no es así, porque el pasaporte no decía Imperio Otomano, el pasaporte decía Siria. Entonces, No, se generalizó, no fue solo acá. Por ejemplo, porque hasta el día de hoy, el héroe del mundo musulmán contra las sí. cruzadas era de padre turco, madre beduina, Saladino, el caballero más famoso de las cruzadas, ¿no? Bueno, Saladino, en los libros de historia, por ahí vienen diciendo quién era y por ahí dicen el turco. Ah, Y y lo bueno, asocian así, digamos. lo asocian porque el imperio árabe, que construyeron a partir del nacimiento del Islam, en un momento dado los dirigentes árabes abandonaron la guerra, digamos. Le pasó lo mismo que al imperio romano. Esto quiero dejar en claro, mira, el A ver. califato árabe está vaciado en el molde del imperio romano. Es idéntico, aunque parezcan dos cosas, dos mundos diferentes, no.
Hay voces muy encumbradas, como Runciman, que dice el verdadero heredero de la cultura grecolatina son el bizantino y el árabe. Sí. Bueno, el califato se expande y se ablandan sus líderes, estaban más interesados en la poesía, en la filosofía, en la vida cómoda, y empiezan a contratar mercenarios venidos de las tribus nómadas del Asia Central, turcos. Y empezaron a haber oficiales turcos, después los generales eran turcos, y ha habido incluso emires, o sea, príncipes turcos, que ni siquiera se podían entender con el califa porque ellos no hablaban árabe. ¿Por qué menciono al califa? Porque el califa es la autoridad espiritual y el que investiga de potestad a los emires, a los príncipes de la guerra, lo mismo que el papa debía otorgarle su bendición a los reyes europeos, si no, no se consideraban tales. Usted en las primeras respuestas mencionaba esto de la religión cristiana. La mayoría de los que llegaron eran cristianos y no musulmanes. La mayoría eran cristianos, sí. ¿Hay una explicación de por qué o se asocia? Bueno, ¿por qué? Claro, porque estábamos bajo pleno dominio del Imperio Otomano primero. Entonces huían buscando, porque los otomanos tenían porque se da por sentado que un islam muy intolerante. Ajá. Y los cristianos, bueno, buscaban buscar la tierra donde hubiera gente que practicase su misma religión. Ajá. Eso es lo que pasó. Y pasó, escúchame, la historia de la humanidad es la historia de la emigración de grandes masas de seres humanos de un lugar hacia el otro. O sea, no es un fenómeno nuevo. Hoy ves las costas de Europa con toda la gente que viene del norte de África intentando instalarse ahí. Y a los europeos no les gusta, pero ellos durante varios siglos han estado jodiéndole la vida a esos mismos africanos a quienes hoy rechazan. Y bueno, pues esa es la historia de la humanidad. No sé por qué le pregunto, porque a veces cuando uno dice árabe no se asocia tanto a la religión cristiana, entonces eso me había llamado la atención. Le voy a contar algo que le va a llamar la atención. A ver. Los cristianos de Siria fueron los primeros en llamarse cristianos a sí mismos. Y aunque nosotros, mejor dicho, los católicos creen que Pedro fundó la iglesia de Roma, en los Hechos de los Apóstoles no dice nada de eso. Dice que Pedro fundó una iglesia en Antioquía. Y Antioquía es la sede de la iglesia siria ortodoxa de Antioquía. Hoy Antioquía ya no está en territorio árabe, está bajo dominio turco. Pero el patriarcado se sigue llamando Patriarcado de Antioquía. Pero los primeros en llamarse cristianos fueron los de Siria. Qué declaración. Porque hay que tener en cuenta dos cosas. Pedro llevó el evangelio, digamos, el testimonio de Cristo a comunidades semíticas. Y Pablo fue el que era de la tesitura, era el apóstol de las gentes, el de llevarle a todo el mundo la buena nueva de este Mesías que venía a salvar a la humanidad. Bueno, ahí había mencionado... ¿Estoy respondiendo bien? ¿Estoy siendo concreto? No, yo lo estoy escuchando porque es un mundo que yo desconozco y nada, si por ahí me ve un poco perdida en las preguntas porque trato de escucharlo y repreguntar para seguir aprendiendo. Pero me quiero meter en uno de sus libros, que lo había mencionado, Oriente y Occidente. Sí. Más allá de, bueno, esto que nos viene contando, el vínculo histórico de su familia, de cómo vino, cómo llegó, y bueno, ahora está milagreño, todavía no sabemos. Sí. Pero antes de ir específicamente a lo que es el libro, hay un par de preguntas que quiero hacerle porque la mirada del mundo hacia lo árabe, hacia lo musulmán, siempre está como muy asociado, la mayoría, a lo que es el terrorismo. ¿No? Como una mirada negativa. Si usted le pregunta a cualquiera, es la primera palabra que se le viene. Bueno, con todo esto, hoy en día también lo que se habla de Palestina y demás. Entonces tengo un par de preguntas para que usted me las responda concretamente para ubicarnos también y entender. Si yo le pregunto, ¿qué es Medio Oriente? ¿Qué me dice usted? Vamos a hacer una distinción que yo tuve una entrevista con un señor que trabaja en la Secretaría de Cultura. Ah, mire hice la aclaración. ¿Que está por acá cerca ese señor? Sí, está cerca. El cercano Oriente y Medio Oriente son la misma cosa, ¿no? Medio Oriente no quiere decir que esté en la mitad de Oriente, sino que es casi el Oriente. Es el cercano Oriente. Comprende lo que se llamaba el territorio de la media luna de las tierras fértiles. Lo que es hoy Siria, Líbano, Palestina ocupada. Es ubicarnos en el mapa, digamos. Sí, las tierras de la Mesopotamia, lo que están entre el Éufrates y el Tigris.
políticamente se hace comprender también como Cercano Oriente o Medio Oriente a los países árabo-parlantes del norte de África, Túnez, Argelia, Marruecos y y Egipto, ¿no? Bueno, eso es el Medio Oriente. Eso es el Medio Oriente. El Oriente Medio, Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, todos esos países que terminan con an, es una lengua túrquica, que quiere decir lugar. Lo mismo que Gasta. Claro, eso lo estaba por decir, me acordé de Gasta. O sea, bueno, an es lugar. Sí. Y el lejano oriente, Zipango y Catay, China, Japón, Mongolia. Es una forma de dividir todo esto geográficamente en el mapa. Si tuviésemos un mapa, lo haríamos. Ahora bien, vamos a hacer dos advertencias previas. ¿Puedo hacer? Por supuesto. Desde luego me hago cargo de lo que yo digo. A ver. Primero, los líderes y la prensa de Occidente son profundamente deshonestos. Y en el caso particular de nuestro país, la prensa nuestra está absolutamente colonizada por los intereses políticos del sionismo y, por supuesto, por las agencias noticiosas internacionales, casi todas ellas norteamericanas o de Europa Central, que están en manos de los países pro-israelíes, pro-sionistas. Bien, me interesa. Esa es una advertencia. Sí. La otra advertencia, la UMMA, UMMA, sí, es la Comunidad de los Creyentes Musulmanes. Comprende hoy a casi 2.000 millones de musulmanes. Si esos fueran violentos, hoy no habría lugar en el mundo donde vivir. Llamarle terrorista, por ejemplo, yo creo que hay periodistas argentinos, me duele porque yo soy argentino, y quiero decir que mi interés por el tema del Medio Oriente no brota de que yo sea nieto de árabe, porque mis padres nunca hablaron de esto. Mi madre en particular se pasó la vida hablando de su infancia en Lincoln y en Los Toldos, donde ella nació. Y papá era nativo de Altagracia, también hablaba de otras cosas. Pero mi interés fue el ver la injusticia extraordinaria con el pueblo palestino, sí, y llamar terroristas a los héroes de la resistencia, como el caso de Hamás, ¿no? Son 2 decenas de miles de combatientes armados con armas ligeras enfrentando a la 4ª potencia militar del mundo. Y lo llaman terroristas. Y le llaman Ejército de Defensa a Israel, que ocupa militarmente todo el territorio palestino, parte de Siria, sur del Líbano, parte de Jordania. Bien. Y eso se defiende, eso no atacan, se están defendiendo, ¿no? Tienen ejército, aviación, marina, todo. Bien. Bueno, pero quería terminar con el tema de los musulmanes. Sí. Los musulmanes no son una unidad compacta. Hay musulmanes suníes, hay musulmanes chiitas, son las 2 grandes ramas. El sunismo es ampliamente mayoritario. Los países chiitas, fundamentalmente Irán, que no es un país árabe. No, nos estamos yendo un poquito. No, tengo que hacer esa generalización para que podamos ir a lo particular. Bueno. Quiero decir esto, los países musulmanes más grandes, como Indonesia e Irán, no son árabes. Los árabes son apenas el 20% de los musulmanes. Dentro de los musulmanes, además el mundo árabe es un universo idiomático. Un árabe de Siria, un árabe de Palestina y uno de Marruecos o de Somalia no tienen nada que ver étnicamente, ¿no? Es un universo idiomático, los une el idioma, los une una comunidad de costumbres y de algunas comidas. Sí. Y hoy de intereses geopolíticos, pero ellos no lo interpretan así. ¿Es lo mismo árabe que musulmán? No, para nada. Hay árabes cristianos, hay árabes judíos. En nuestro país, por ejemplo, los judíos de Siria son árabes. El caso de Alan Faena, el empresario. El caso de la cantante de jazz, Donna Carol, cuyo apellido verdadero es Abadí. Los doctores Abadí, famosos, son árabes judíos. ¿Y qué es ser árabe, entonces? Son semíticos. El judaísmo, como religión, tuvo un periodo proselitista antes de Mahoma. Mahoma, estamos hablando, la égira, o sea, el calendario musulmán comienza en el año 622 de la era cristiana. Antes de eso, tuvo un periodo de proselitismo. Muchas tribus árabes se convirtieron al judaísmo. ¿Por qué? Porque el monoteísmo no era una flor exótica en Medio Oriente, ¿no? Y estos judíos proclamaban una religión que adoraba a un Dios único en los que ellos eran proclives a creer, aun cuando además adoraran a otros dioses.
Pero si lo tiene que definir, ¿qué es ser árabe y qué es ser musulmán? No, ser musulmán es pertenecer a la religión islámica. Bien, Y ser árabe, ser ciudadano de uno de los 23 países árabes. bueno, ok. Y recién de lo que estaba hablando, hicimos un poco, porque se me adelantó un poco en las preguntas, Bueno, pero vamos a volver, va. porque me interesa que lo siga desarrollando. Esto que estábamos hablando del extremismo, de cómo... ¿Cuándo nace este islamismo extremo o Bueno, radical? quiero decir algo más. Bueno, ¿Por qué quería hacer una aclaración? bueno. El Corán. Usted me va a entrevistar El a mí. Corán. A ver. El Corán. Mira, hay un poeta argentino, salteño, Joaquín Castellano, Sí. escribió un libro extraordinario que se llama El viaje eterno. Ahí describe la historia del hombre desde que andaba por el bosque cazando con un hacha de sílex en el hombro hasta sus días. Y él describe de un modo magistral lo que fue la expansión del Islam y con él del mundo árabe. Porque digo mundo árabe porque el Corán está escrito en árabe. Sí. Y aún en los países no árabes, como Indonesia, como Irán, la interpretación del Corán, para que sea correcta, debe ser leída en el idioma árabe, ¿no? Bueno, este poeta Joaquín Castellano, yo no lo voy a repetir textualmente, pero dice, por ejemplo, esta enorme cantidad de gente que tenía una raigambre pastoril, ¿qué hizo que se levantara ante el mundo, dice, unánime y compacta, convertida en legión conquistadora? Entonces él se pregunta, ¿qué tempestad la empuja? ¿Qué violenta impulsión la lleva al campo de la lid sangrienta? ¿Qué cielos abre en pos de la tormenta? ¿Qué luz le marca a su conciencia un norte? Y dice, un libro, un hombre y una fe. Ese es el nacimiento del Islam. El hombre es Muhammad, el profeta Muhammad, Sí. que llamamos Mahoma porque es una desnaturalización del nombre árabe que no es fácil para que todos lo pronuncien. Bien. Mahoma, espere, a los musulmanes no les gusta ser llamados mahometanos, porque ellos no adoran a Mahoma. Mahoma fue un hombre común y silvestre. Mahoma transmitió un mensaje que si nos abstenemos a lo que creen los musulmanes, como los cristianos creemos en Jesús, a él le fue transmitido un mensaje por Jibril, el arcángel Gabriel. Y él dijo, yo predico la religión que antes predicaron Moisés, Jacob y Jesús. El personaje estrella del Corán es Jesús, el hijo de María. De hecho, el Corán menciona más veces a la Virgen María que los 4 evangelios juntos. La gente cree que el Corán cuenta las aventuras de Mahoma, o hay gente que cree que están las 1001 noches en el Corán. No, el Pentateuco está ahí incorporado al Corán, Pero lo creen porque sí, porque nunca lo leyeron, se porque ve. nunca lo leyeron, obviamente. ¿Y cuántos cristianos han leído la Biblia completa? Bueno, yo la leo, pero soy una cristiana diferente. Si No, la pero el leyeran, Corán no lo leí. claro, Pero la Biblia sí la leí. Si no la voy a hablar del leyeran la Corán. Biblia, vieran Yo la leo la que Biblia. que puedo Dios decir. le dice a Moisés, no dejes vivo a los niños y a las mujeres, hay que matarlos a todos. Dios no dice eso. No, Dios no no. manda a robar tierra. Él es una literatura religiosa que hay que tomarla como tal. Claro, y aparte vivían en la época de la ley, era otro contexto, era diferente. Tiene más de 100 suras o capítulos del Corán. El 95% empiezan invocando la misericordia. No hablan de la violencia ni de nada por el estilo. De hecho, Mahoma, que todos dicen que fue un guerrero, fue un profeta. Él una sola batalla la presenció 5 minutos y se retiró a orar en su tienda. Es la batalla del Badr, la Sí. primera batalla, la primera fecha de celebración de los musulmanes. Bueno, toda esta historia nace, porque todavía no me respondió la pregunta, usted me dice cómo nace el Islam, pero el radical, el extremo, Bueno, el ¿cuándo islamismo. nace? El El islamismo. islamismo tiene un origen. Es decir, vamos a hacer una cosa. No voy a decir yo que es el origen de toda la conflictividad, porque en el mundo siempre ha habido conflictividad y en Medio Oriente ha habido conflictividad. Claro, no, pero esto extremo, esto radical. Antes y después del... El islamismo, que no es lo mismo que ser islámico, ¿no? Porque ser islámico es musulmán, practicar la religión musulmana, Ajá. que se interpreta, la religión musulmana propicia la yihad. Se interpreta como que la yihad es la guerra santa. Yihad es esfuerzo, es vencerse a sí mismo para ser una persona mejor, ¿no? Bueno. Y este islamismo extremo, Bueno, el islamismo radical, ¿cuándo extremo nace? hacen una interpretación violenta y excluyente
de que todo lo que no sea los fanatismos que ellos predican merece la muerte. Ejemplo de islamismo radical es Daesh. ¿Qué es Daesh? Lo que en Occidente llaman ISIS o Estado Islámico. Estado Islámico es lo que Israel y Estados Unidos han estado armando. Si usted va a internet y pone senador McCain, va a encontrar la foto del senador McCain con el bagdadí, que era el líder ya asesinado por Estados Unidos, del Estado Islámico. Ajá. Hoy está en el poder el Golani, en Siria, han expulsado al dictador Bashar al-Assad y las guerrillas del Golani, que pertenece a un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que quiere decir una especie de convulsión de revolución del Levante. Bueno, por ese tipo, por el Golani, que es un degollador, el que aparecía en la foto degollando periodistas, se hacía filmar. Sí. Bueno, Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, no por su persona, por cualquier información acerca de él. Y hoy van el secretario de Estado, van los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos a entrevistarse con él. Y le he sentido a la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos decir, bueno, ya no tiene sentido más que sigamos llamándole terrorista porque estamos yendo a negociar con él. Sí. ¿Por qué negocian con él? ¿Por qué? Porque se queda de brazo cruzado mientras Israel se está quedando con 1/3 del territorio de sirio. ¿Por qué Israel puede hacer todo eso? Te voy a decir, Estados Unidos está manejado por mafias, que ellos llaman lobbies. Son legales, son legales. Hay un registro en el Congreso. Está el lobby de los armamentos, la famosa asociación del rifle, ¿no? Poderosa. Está el lobby de los petroleros, está el lobby de las industrias de armas y está el lobby pro-israelí, los lobbies, el más poderoso de los cuales es el AIPAC. Si usted busca AIPAC, lo va a encontrar en internet. Mire, todo esto que yo cuento sale en los mismos diarios que leen ustedes, pero lo leo con detenimiento porque a veces se contradicen. Sí. Bueno, el AIPAC financia la campaña del 80% de los congresistas norteamericanos. Y aunque Estados Unidos tiene un régimen presidencialista, por más que Trump vocifere y todo eso, nada de lo que dicen ellos puede llevarse a la realidad sin que el Congreso lo apruebe. Mencionó lo de Palestina, entre todas estas declaraciones Sí. fuertes que me está diciendo. ¿Cuándo comenzó el conflicto con Israel? Y comienza poco antes de 1948, que es la creación del Estado de Israel. El tema fue así. A ver. Porque Los ese es el tema los que judíos en usted- el año 70, Sí. los judíos estamos hablando de las tribus judías y sus descendientes. Estos judíos actuales, no sé, es muy dudoso que desciendan. Escúcheme, es lo mismo que el tema de los musulmanes. Hay judíos sefaradíes. ¿Saben qué son los judíos sefaradíes? No, ¿qué son? Son los descendientes de los judíos que expulsaron de España. Ellos a España le llamaban sefará. A propósito, le quiero decir que he sentido a periodistas eminentes, como el caso de Clariá, que me parece un periodista eminente, hablar de que este es un odio entre árabes y judíos de 5.000 años. No, es un problema entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Sí. Ellos, durante 9 siglos estuvieron los árabes en España. El último siglo como dominados. 8 siglos como dominadores en distintas regiones hasta que quedaron en el reducto del Reino de Granada. Ujú. Los judíos buscaron el refugio de los países árabes. Y después, hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial, los judíos sefaradíes y los judíos orientales buscaban la protección de los árabes, tenían como idioma materno el idioma árabe y las comidas árabes, ¿no? O sea que no es cierto que sea un odio racial, para nada. Están los judíos ashkenazis. Ashkenaz, en el idioma que ellos hablaban, es Alemania. Son los judíos de la Europa central y de la Europa oriental. Los judíos sefaradíes, el idioma que hablaban no es el hebreo, hablaban ladino. En sus casas, hasta hace poco. Entonces, ¿el conflicto es por un tema de territorio? Espere que le quiero explicar esto. Los judíos sefaradíes tienen como idioma madre, aparte del árabe, el ladino, que es un idioma español antiguo, un idioma romance antiguo. Los judíos europeos, los ashkenazis, hablan un idioma alemán, un dialecto del bajo alemán del siglo XII, del siglo XIII. Los judíos orientales, los misraíes, que son de Marruecos, de Siria, de Líbano, de eso. Bueno, porque había grandes concentraciones de judíos en el mundo árabe. ¿Y le digo en dónde? En Beirut, en Alepo, en Alejandría, concentraciones de miles de comunidades judías.
Bueno, esos hablaban un árabe arcaico. Los judíos yemeníes, todos esos han sido hoy trasplantados en su enorme mayoría a Israel y son Sí. casi la mitad de la población. Sí. Así que no es un odio racial, no es un odio religioso. Entonces, ¿cómo nace el conflicto? Bueno. Porque no me está explicando eso. Ahora le digo, en un momento dado, antes que Theodor Herzl, a quien se considera el padre del sionismo, hubo judíos europeos que dijeron que estaban muy maltratados, han sido siempre perseguidos en Europa. Ya en la época de las cruzadas, cuando se formaban los ejércitos cristianos para ir a reconquistar el Santo Sepulcro, antes pasaban por los lugares en Europa donde había comunidades judías y los exterminaban o los extorsionaban para quitarle la plata. Bueno, en un momento dado de esa persecución, porque usted es un problema físico, una acción origina una reacción. Alguien dijo, no, tenemos que buscar un país. Hubo, creo que en 1934 o 38, una reunión en Evian, famosa por el agua de Evian, en Francia, Sí. donde se reunieron las principales potencias del mundo, decidiendo qué hacer con los judíos, a dónde los iban a mandar. Si usted me permite, yo tengo anotado, porque a mí la tecnología me ha atropellado. A ver. Yo anoto porque si no me olvido, no sé imprimir, buscar. Usted lléveme, a ver. Dígame. Yo le digo, tengo al revés, es difícil leer al revés. Quiero decirle qué países estuvieron en Evian. Que no, con estos lentes imposible que lea. Mire, le digo quiénes estuvieron. En 1938, 32 países, entre los cuales se cuentan Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Suiza y los países hispanoamericanos. Sí. ¿Sabes quiénes recibieron a los judíos? República Dominicana y Venezuela. Se empezaron a distribuir como por todo el mundo porque los empezaron a correr y empezaron a... Ya había problemas en Alemania, estamos en el 38. Sí. Ya Hitler estaba en el poder desde hacía 5 o 6 años. Bueno, ahora, ¿todos los alemanes, todos los judíos en Alemania la pasaron mal? No, algunos la pasaron muy bien. Pero ese es un tema, vamos a ir en otro momento. ¿Cómo que algunos judíos la espere, pasaron bien en espere. Alemania y me la deja picando? Espere, el origen del sionismo. ¿Qué es el sionismo entonces, si me lo define usted? Theodor Herzl, en su libro El Sí. Estado Judío, preconiza el retorno, es una forma simbólica, Sion. Sion es un lugar de Palestina, Bien. donde en algún momento estuvieron las tribus judías. Hay que decir que ellos estuvieron en Palestina, sí, vivieron las tribus judías, pero 10 pueblos más vivieron ahí. Y los palestinos hace 2000 años que viven ahí. ¿Se da cuenta? Si podemos hacer retroceder 2000 años la historia para que estos judíos que dicen que sus antepasados vivieron ahí, vuelvan ahí y hagamos retroceder la historia 500 años y vámonos todos de América y dejemos que los aborígenes se hagan cargo. Bueno, Claro. Herzl tiene un capítulo ¿Es un interesante. movimiento político el sionismo? Sí, es un movimiento político completamente, no diría ateo, pero irreligioso. No tiene nada que ver con la religión judía. Porque también es difícil consignar cuándo es judío alguien y por qué es judío. Porque usted toma un búlgaro, de esos que andan en invierno y verano con un gorro de pieles tremendo, otro rumano que se viste como un cuervo, todo de negro, y dice que tienen en común con un joyero de Florida, en Buenos Aires, y son todos judíos, o con un peruano, hay un aymara ahí, Víctor Chico, que llevó toda su tribu a Israel, y él dice que es judío. Bueno, no sé qué es, pero bueno. ¿Y no lo puede definir entonces? No, yo no lo puedo definir, no lo puedo definir. Pero supongamos que es toda la gente que desciende de las tribus judías, de las tribus israelitas. Supongamos eso. Bien. Bueno, él preconiza eso. Tiene un capítulo que dice, ¿Palestina o Argentina? Bueno, y ahí dice, Argentina vería con agrado cedernos parte de sus tierras para establecer un Estado judío. ¿No? Y el barón Hirsch financió la inmigración judía, pero no fueron a la Patagonia como él pensaba, fueron a Entre Ríos, fueron a Santa Fe, donde hay un lugar que se llama Moisésville, pero las concentraciones fueron pocas, porque finalmente se decantaron por Palestina por la connotación histórica y religiosa que tenía. Entonces comienza la inmigración judía europea hacia Palestina. Comienza hacia finales del siglo XIX y se extiende a lo largo de principios del siglo XX. El Estado de Israel se proclama independiente en 1948 porque las Naciones Unidas hacen una partición del territorio palestino y le dan
el 50 y pico por ciento, 56% a los judíos y el 44% a los palestinos. Esa misma noche que se declaran independientes, ocupan todo el territorio, casi todo el territorio. Sí. Y los palestinos no tenían ejército, no tenían nada. Al contrario, cuando llegaban los primeros inmigrantes, salían a recibirlos. Hago una relación histórica. Cuando Saladino, el líder de los musulmanes en la cruzada, retoma Jerusalén, envió mensajeros, dice un escritor judío, ¿no? Envió mensajeros a los 4 puntos de la tierra diciéndole al pueblo de Efraín que vuelvan a radicarse en Jerusalén. Sí. En el siglo XII, cuando Benjamín Tudela, un célebre filósofo judío, visitó Jerusalén, se asombró de que los judíos no vivían ahí, vivían en Damasco, vivían en Beirut, vivían en Alejandría, ¿no? Pero esos son los judíos orientales. Los judíos europeos son los que comienzan la inmigración. Y en un momento dado está el número y está la presión que ellos ejercen sobre Inglaterra, que Inglaterra, que tenía el mandato, como le expliqué antes, no es que yo me estuve yendo por la rama, es que el tema es amplio. Inglaterra tiene un señor canciller llamado Lord Balfour que dice, le escribe a Rothschild, judío inglés, que ellos venían con agrado el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, Ajá. pero le aclara, sin perjuicio del derecho de los pueblos que viven ahí. Y sin embargo, Son de paz, digamos. sí, pero fue en perjuicio de los pueblos que viven ahí, Claro. porque bueno, están buscando el exterminio del pueblo judío. Sí. Ayer han bombardeado los campos de refugiados, a donde ellos los han obligado a ir, y han muerto incendiadas decenas de personas. Yo no quise ver la filmación, la borré, un niño en silla de ruedas, un discapacitado, ardiendo vivo. Bueno, esas son las bombas que los norteamericanos le han provisto la semana pasada. Toda esta verdad nunca la cuentan. Y bueno, esa... Antes le dije que no la pasaron tan mal todos los judíos en Alemania. Claro, eso me Le digo dijo. por qué. En la Alemania nazi, en la Alemania del Tercer Reich, solamente había 2 organizaciones políticas autorizadas. Si quiere agua, acá tiene. Por favor. Toma. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el Partido Nazi y la Federación Sionista Alemana. Eran 2 organizaciones. Hasta bien entrada la guerra, había más de 40 establecimientos donde los nazis, hoy hay que decir nazis, porque Alemania no participó en la Segunda Guerra. Todas las atrocidades que cometieron, no las cometieron los alemanes, las cometieron los nazis, que son otra gente distinta. Bueno. Cuando se dictan las leyes raciales de Nuremberg, la Federación Sionista Alemana la aplaudió sin reservas, porque era lo que ellos querían. Estaban en contra de la asimilación, no querían asimilarse. Por eso Hitler interpretó que tenía un Estado dentro de otro Estado. No estoy justificando lo que habrá hecho Hitler, estoy diciendo lo que fue. Sí. Es más, acá le voy a leer, lo tengo anotado, cuándo fue. Hubo un momento dado, ellos, la Alemania del Tercer Reich, por supuesto. Esto lo tiene escrito que... No, le voy a decir de dónde lo tomé y todo. Claro, Si no, pero es que... son notas que va tomando, investigaciones Sí, que va teniendo. voy tomando, ¿sabe por qué? Porque me dice de dónde lo saca. Del mismo diario que leen ustedes, nada más que yo Está leo bien, sí. entre líneas. Pero mire, Alemania empezó a instruir y a darle financiación a las colonias israelíes que se iban asentando en Palestina. Y hubo un momento en que un mariscal de campo alemán nazi, Leopold von Mildenstein, junto con Kurt Tuchler, representante de la Federación Sionista Alemana, Ya veo por qué hay que anotarlo. fueron a visitar juntos los asentamientos de Palestina en 1934. A fines de ese año, von Mildenstein, el mariscal de campo alemán, publicó una serie de 12 artículos en un periódico alemán llamado Der Angriff, manifestando su admiración por los colonos sionistas. El periódico berlinés emitió entonces una medalla conmemorativa con la esvástica de un lado y la estrella de David del otro. Esto usted lo busca en internet y lo va a encontrar. Bueno. ¿Cómo? Más le digo, 150.000 judíos alemanes eran parte de la Wehrmacht, entre ellos 80 altos oficiales, y entre ellos un mariscal de campo, el mariscal Erich Milch. Era judío. ¿Qué pasó? Lo protegía Göring, que era el número 2 de Hitler, hasta pocos días antes que terminara la guerra. Sí. Como hubo revuelo, le protestaban por eso, y porque además tenía artistas a quienes él protegía,
El gordo Goering dijo, yo decido quién es judío y quién no es judío. Amigo de Goering, que era el número 2 del Tercer Reich, Sí. era un varón suizo, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Este varón logró salvar a muchos judíos, ¿no? Los pasó a Suiza, 400, 500. Y después, en razón de que él tenía ese conocimiento, Naciones Unidas lo envió como mediador cuando ya había estallado el conflicto en Medio Oriente. ¿Sabe qué pasó? Se bajaron 4 soldados israelíes de un jeep y lo ametrallaron, porque él informaba lo que estaba pasando. Bueno, así le pagaron. Bueno, se formó el Estado de Israel, ocupó el territorio palestino y hubo distintas guerras. Sí. Intervinieron los países árabes vecinos, Sí. fueron derrotados. En el año 67, hay que hablar que el ejército israelí tiene una superioridad militar inmensa. Es la cuarta potencia militar del mundo y probablemente su aviación no tenga rival en todo Medio Oriente. ¿Y por qué a pesar de que ellos tienen como esta fuerza más grande en los Sí. ejércitos y demás, lo que decía recién de los medios, por qué el mundo ignora a Palestina o los pone en un lugar de culpabilidad de los malos? Porque los palestinos purgan los delitos de los europeos, porque cada vez que se habla de los crímenes que cometen, fíjese, saturan la televisión, la nuestra también, con películas del Holocausto, del sufrimiento de la persecución de los judíos, pero ellos no sufrieron persecución a manos de los palestinos, fue a manos de los europeos, ¿no? Bueno, Israel es un Estado genocida, es un Estado expansionista, es un Estado que no considera, la enorme mayoría de la sociedad israelí está bestializada, considera que los palestinos no son seres humanos, por eso los matan. Tengo anotaciones que quiero leerle y decirle cuál es el origen. Mire, en 2010, en mayo de 2010, Gaza es una prisión a cielo abierto. En Gaza hay 2 millones, casi 2 millones y medio de palestinos que están cercados por Israel por mar y por tierra. No pueden salir a ningún lado sin autorización. El territorio palestino está dividido en 2 partes. Por otro lado está Cisjordania. Los israelíes nunca dicen Cisjordania, dicen Samaria y Judea. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Samaria y Judea, ¿me entiendes? Bueno. Tienen una mezcolanza bárbara, digamos. Pero de todas formas, Gaza está rodeada con un muro, con alambrado, con ejército, no pueden salir, no pueden nada sin autorización de israelíes. Donde reside la Autoridad Nacional Palestina, fruto de los acuerdos que se firmaron en Oslo, en Noruega, hay centenares de checkpoints, son controles militares. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el canciller de la Autoridad Nacional Palestina, no pueden salir sino mes a mes. Un húngaro, un rumano, cualquiera venido un mes antes que se radicó y se hizo militar el ejército israelí, no lo autoriza. No pueden. Cuando el Papa estuvo en Medio Oriente, yo me acuerdo que uno de los chicos le mostró un cartel: vivo a 11 cuadras del mar y no puedo conocer el mar. Están prisioneros en su propia tierra. Intentando romper esto, en 2010 se formó la Flotilla de la Libertad, ¿no? Iban sobrevivientes judíos del Holocausto, sobrevivientes del Liberty. ¿Sabe qué es el Liberty? No. El Liberty es un barco militar norteamericano. Cuando la guerra del 67 era un barco militar de inteligencia que captaba todas las transmisiones israelíes. Los israelíes lo atacaron, lo bombardearon. Murieron decenas de militares norteamericanos. ¿Sabe qué dijo Norteamérica? Fue un accidente. Fue un accidente. Muy de norteamericano. Había una activista norteamericana llamada Rachel Corrie, ya le voy a decir por qué la nombro. Ellos tienen la costumbre, van los colonos, lo que llaman colonos, van y se instalan ahí, son los colonos, tienen casa, bueno, hay que demoler la vivienda de los palestinos. Van con el apoyo del ejército y la policía y con topadoras y demuelen. Estaban por demoler la vivienda de un palestino y Rachel Corrie, que no era descendiente de árabe, confiada en su condición de ciudadana norteamericana, se plantó frente a la topadora. Y chao. Le pasaron por encima. ¿Por qué tiene tanto odio a Palestina? Odio no. No, a Palestina, a la gente. Y bueno, gente. es que los sirve porque quieren quedarse con ese territorio. Listo. Hace un rato la hablé del IPAC, del organismo. En la palabra en castellano es Comité de Colaboración. Pero ese odio tan desmedido, tan sin Espere nada. que le cuente algo más. El IPAC, que maneja Estados Unidos hoy realmente, la política exterior de Estados Unidos la maneja. El IPAC no está formada solamente por judíos, está formada por cristianos evangélicos. Hay 100 millones de cristianos evangélicos que desean
que Israel extermine a los palestinos. ¿Por qué? ¿Qué creen ellos? Que el Mesías va a venir cuando Israel se imponga a todos los pueblos de Medio Oriente. Me va a decir, es ¿Y ridículo. de dónde sacan eso? La teoría del rapto. Cuando Israel se imponga sobre todo el pueblo de Medio Oriente, los ángeles van a venir, van a raptar a los judíos, los van a llevar al cielo, los van a convertir al cristianismo y ahí va a volver el Mesías. ¿Pero eso de dónde lo sacan ellos? ¿De su cabeza? ¿De algún lugar? ¿Qué creen los cristianos evangélicos norteamericanos? ¿Qué creen? Que está en la Biblia. Creen eso. ¿Pero bueno, qué fue una joda y quedó, digamos? Ivana, usted agarra el Apocalipsis y puede interpretar lo que quiera. Sí, bueno, pero... Bueno, esto se lo sentí contar. Esto se lo sentí contar. Están escuchando una estupidez. Se lo sentí contar al extinto Vargas Llosa, muy pro-israelí, condecorado por Israel. Cuando fue a visitar bien, cuando vio, dijo, lo escribió en El País, me causó repugnancia la reacción de los cristianos evangélicos norteamericanos cuando Trump decidió que la capital de Israel, reconocida por Estados Unidos, iba a ser Jerusalén. Bueno, la flotilla de la Libertad, le decía, Sí. fueron sobrevivientes del Liberty. La flotilla de Libertad estaba encabezada por un buque que llevaba el nombre de Rachel Corrie, la mártir norteamericana. Claro, la que se inmoló. Iban 6 embarcaciones, bajo bandera irlandesa. Iban 633 personas de 37 países. En aguas internacionales, a 64 kilómetros de las costas de Gaza, los helicópteros israelíes descendieron comando y los ametrallaron. Hubo 9 muertos y 30 heridos. ¿Alguien reclamó por esto? ¿Sabe qué? Nadie movió un dedo. Nadie. Hay una condena verbal de Naciones Unidas. Sí, bueno, pero quedó... Hubo después, hace poquito, porque las mujeres tienen más agallas que los hombres, se formó una flotilla en España llamada Olivo Seitún. Seitún es la palabra en árabe que denomina el olivo. ¿Por qué ese nombre? Porque es el árbol que identifica la identidad nacional de los palestinos. Por eso los israelíes van y lo primero que hacen es arrancan los olivos. Bueno, esta flotilla estaba integrada por 13 mujeres, entre la tripulación y los pasajeros. ¿Vio que usted nos decía egoísta al comienzo de la entrevista? Sí, pero son extraordinarias, yo las admiro. Oh, bueno. Pero son egoístas. Bueno, decídase ¿sabe de qué qué hicieron? lado se va a quedar, del nuestro o del otro. ¿Sabe qué hicieron? Las tomaron prisioneras y las internaron. Cuando fue la flotilla de Libertad, iba entre el eminente escritor sueco Henning Mankell, ya anciano. Los molieron a palos, los internaron a todos. Además, les decomisaron los barcos. ¿Qué quiere decir? Se los robaron. Claro. Bueno, yo le cuento otra historia palestina. Graciela Moschovsky, como se dará cuenta, es una judía argentina, periodista, escribió en Clarín, este es un artículo publicado en Clarín en el año 2008, bajo el título de Indiani, la historia de Víctor Chico. Víctor Chico... ¿Quién es Víctor Chico? Un indio peruano, un aymara. Él seguía un santón que leía la Biblia y le interpretaba textualmente. Se muere el santón y el santón decía que la religión judía era verdadera. Bueno, hasta ahí, perfecto. Sí. Víctor Chico decide que no, que ellos son judíos. Como se dará cuenta, los ricos judíos de Lima lo miran a estos tipos de ojostas. ¿Qué vas a hacer, judío vos? Bueno, escribió a Israel y el alto tribunal rabínico los citó y los declaró judíos. Ah, toma para los ricachones. Bueno, ¿y dónde viven? En territorio palestino. Se fue con toda su comunidad, territorio palestino. Esta mujer, que no es para nada imparcial en su relato, porque dice, estoy en un lugar que según cómo se mire, es Cisjordania o Samaria y Judea. Bueno, ella cuenta la historia de Víctor Chico. Pero le digo a la población. ¿Pero la cuenta bien o...? No, la cuenta así, peruano, se declaró judío, los reconocieron judíos, los mandan a los territorios palestinos, los subvencionan, por supuesto. Bueno, ahí esos son los colonos, le digo porque si usted escucha la palabra colono y se imagina un anciano de barba blanca que va con un arado en la mano y la Biblia en la otra, no, son unos locos armados hasta los dientes porque el gobierno les entrega armas, que pueden ir y asesinar a quien quieran, no tienen ningún tipo de castigo. Bueno, le sigo leyendo. Para un periodista israelí, los judíos argentinos son funcionarios a la derecha israelí, que es la que está gobernando. Esto fue publicado en Perfil el día 28 de enero del 2015. El periodista se llama Meir Margalit, escribe en el diario israelí Haaretz, que es considerado casi una especie de comunista en Israel. No, pero no es de izquierda, le digo, pero ¿por qué? Porque cree que los palestinos son seres humanos, no animales. Claro. Bueno, ok. le digo, usted escuchó hablar de Ahmadinejad,
No, Bueno, imagínese. Ahmadinejad fue presidente de Irán. No hace mucho, hace poco tiempo. Claro. 10 años atrás, menos de 10 años. Imagínese que con ese nombre. Bueno, Ahmadinejad, con ese nombre impronunciable, era presidente de Irán, electo en elecciones democráticas. Su familia es de origen judaico. Sí. Bueno, pero era el demonio para Occidente. El demonio, y este demonio decía que hay que borrar del mapa de Israel. ¿No? Hay que borrar del mapa de Israel. Hay que echar a los judíos al mar. Están todos en ese modo extremista. Dan Meridor, viceprimer ministro responsable de los asuntos del espionaje israelí, reconoció el 17 de abril, ya le voy a decir de qué año, al periodista de Al Jazeera, llamado Eduardo Vázquez, que Ahmadinejad jamás dijo hay que borrar del mapa de Israel. En cambio dijo, Israel es un estado antinatural que no resistiría el paso del tiempo. Esto fue publicado por el diario El País en abril del año 2012. Dice, sí, pero nosotros interpretamos que con eso quiere decir hay que borrar. Nada que ver, cada uno dice lo que ¿Se quiere. acuerda que le conté la historia de Rachel Corrie? Sí. Bueno, la Corte Civil de Israel sentenció que la muerte fue accidental. La aplastó una. Le voy a contar ahora la historia del doctor Eiseldin Abuelaish, que hace pocos años fue propuesto por el Premio Nobel de la Paz. ¿Tiene alguna relación con Rachel o me está contando hechos históricos? No, una historia distinta. El doctor Abuelaish, que escribió un libro que se llama No voy a odiar, I shall not hate, en inglés, Estamos, espectacular. El doctor era un médico obstetra. Él atendía en un hospital israelí, atendía por igual a palestinos e israelíes. Quiero aclararle que hay 1,5 millones de palestinos que son ciudadanos israelíes. Esos no viven en Gaza ni viven en Cisjordania. Son los que quedaron encerrados ahí cuando se formó el Estado de Israel y no los podían matar a todos porque ya era muy evidente. Era demasiado. Obviamente carecen de la totalidad de los derechos civiles. No pueden comprar terreno, no pueden edificar, no pueden casarse con judías, aunque sí lo han hecho. Bueno, están presos en su propio territorio. Son ciudadanos de cuarta, digamos, porque los ciudadanos de segunda son los judíos orientales. Los de tercera son los falayas. ¿Quiénes son los falayas? Son los judíos negros de Etiopía, que ellos los llevaron con una muy publicitada operación canasta de Moisés, no sé cómo era la historia, y los tratan como perros. Y vuelta a vuelta se levantan los tipos y hacen problemas. Y ellos consideran que se descienden del rey Salomón y de la reina de Saba. Sí. ¿Y este obstetra qué papel juega? Me estaba contando. El obstetra. Bueno, el obstetra era palestino, que atendía a los palestinos residentes ahí en Israel, los que tienen ciudadanía israelí. Él vivía en Gaza. Tenía 5 hijas mujeres. Y era considerado casi un traidor, un colaboracionista. Claro, porque atendía a los que no lo consideraban personas. Tenía amigos judíos, era amigo de los periodistas judíos, amigo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Bombardearon la casa de él, le mataron 3 hijas para demostrarle que no es posible la convivencia. Las otras 2 se salvaron porque él alcanzó a llamar a uno de los periodistas de la televisión estatal y el tipo pidió, paren el bombardeo, están matando a las hijas del doctor Abuelaish. Se tuvo que ir a vivir a Canadá. Ya no podía vivir en Palestina, imagínense cómo lo miraban, le decían, vos sos el culpable de la muerte de tu hija. Claro. Y los israelíes le iban a matar a las 2 hijas que le quedaban. Sí. Bueno, esto le digo para que veamos cuál es el pensamiento de la sociedad israelí. Bueno, recién usted me había mencionado una periodista argentina que hizo una nota referida a esta persona. Sí. Pero también me interesa hablar del vínculo de Argentina y Oriente, ¿no? Porque podemos hablar de cuando Menem mandó las fragatas al Golfo, lo que le pasó a Argentina con el atentado a la AMIA, y actualmente tenemos un presidente que está como ahí más israelí que argentino. ¿Nos puede contar un poco en términos históricos, esta relación de Argentina con Oriente? Argentina fue uno de los primeros países que reconoció la existencia del Estado de Israel, siendo presidente Juan Domingo Perón. Ajá. Sin embargo, los judíos siempre, sobre todo los israelíes, alimentan el mito de que los nazis, que Perón trajo, que protegió a los nazis, qué sé yo. Pero ellos nunca hablan de los científicos alemanes que fueron a parar a la Unión Soviética y a Estados Unidos. ¿Eso es mentira o es verdad lo que me está diciendo? Es absoluta verdad. El padre de von Braun, el padre del programa espacial estadounidense, era un científico nazi. Pero lo de Perón y los nazis. Y vinieron como a todos los países del mundo, pero los que vinieron principalmente son los que se dedicaban a la industria aeronáutica, ajá, que fabricaron el Pulki 2. Y después se fue a la India, donde fabricaron aviones similares, es decir, el MiG-15 fue una derivación de ese avión
fabricados por los alemanes aquí. Y ahí empieza la relación de nuestro país con Oriente. No, imagínense que desde el siglo XIX vienen inmigrantes árabes a la Argentina. Sí, Y ajá. los inmigrantes judíos que venían, no venían de ahí, venían de Polonia, de Rusia, por eso acá le decían rusos a los judíos. ¿Me explico? Y los judíos que venían de los países árabes eran considerados árabes. En el mundo árabe, en la corte árabe de Argentina, un ídolo musical era un individuo que después supieron que era judío. Pero era judío todos, la gente se enteró, pero todos los paisanos sabían que era judío. No me acuerdo ahora el nombre de él, pero en todas las casas había discos de él. Más le digo, mire, yo me acuerdo, ya creado el Estado de Israel, y yo era un niño, tenía 10 años o menos, estaba de moda Polanca, descendiente de árabes, y estaba de moda Nil Sedaka, y la colectividad árabe consideraba que los dos eran paisanos, aunque Nil Sedaka era hijo de judíos, Ujú. judíos libaneses, Sí. se consideraban lo mismo. Acá la sociedad que hoy se llama Unión Sirio-Libanesa, se llama Sociedad Unión Siria originalmente, porque todavía los franceses no habían creado el país del Líbano. Ujú. Y Alejandro Bonomo, judío, fue elegido tesorero. Y en casi todas las sociedades sirias de la Argentina había judíos integrando las comisiones directivas. ¿Hay alguna desventaja o ventaja que nuestro país tome esa postura pro Israel? Le digo con lo que está pasando con el presidente actual y más. Le cuento una. A ver, Irán nos compraba arroz por valor de 2.000 millones de dólares anuales. No tenemos relación diplomática con Irán. ajá. Irán vino a querer comprar el tanque argentino mediano. No se lo quisimos vender. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería. Pero, Argentina desarrollaba el misil Cóndor, Argentina no quiso, Estados Unidos no quiso. pero ahora que Argentina se declare no sé si se declare, pero habla, ¿no? De este pro Israel, por lo que No, hace el Milei ve la presidente. barba de un rabino y se larga a llorar, va al Pero muro de los lamentos ¿a y... nosotros nos genera alguna ventaja o desventaja ahora en la actualidad? No, porque le digo porque el mundo árabe, como le dije, es un universo idiomático y cada Sí. uno a veces toma el rumbo que le conviene. Hay un buen número de países árabes que reconocen a Israel y tienen relaciones diplomáticas. Esos tipos no van a dejar de comprarnos o de tener negocio con nosotros porque nosotros seamos pro-israelíes. Ujú. Digo nosotros pro-israelíes, me refiero al presidente. Sí, sí, No sí, creo que sí, sea la sí, 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 voluntad de sí. la enorme mayoría del pueblo argentino. Es más, los jueces, la justicia también está infiltrada por el sionismo. A Bodar, un diputado de la izquierda, lo han procesado por decir que Israel es un Estado genocida, hasta que finalmente ha sido absuelto Bodar hace poco. Y ahora está procesada por Daniel Rafecas, la diputada también de la izquierda, Biasi, creo que se llama Vilma Biasi, porque Ujú. también dijo que Israel se asemeja al nazismo en sus métodos y que es un Estado genocida. Entonces, el juez Rafecas interpreta que eso hiere el sentimiento de la comunidad judía, lo que es confundir judíos argentinos con un Estado extranjero. No son lo mismo. La DAIA, que es la Delegación de la Asociación Israelita Argentina, opera como si fuera una embajada paralela y defiende los intereses del Estado de Israel, pero ellos son una asociación civil, igual que cualquier club de barrio. No me explico por qué los jueces le dan entidad en los juicios en que se discute el tema del semitismo o el antisemitismo como si fueran parte interesada. ¿Me explico? Bien. ¿Qué queda sin responder o qué quedó confuso? No, no, no. La verdad es que usted me abrió muchas ventanas Es que este tema tiene y muchísimo. está bien, y está bien, y trato de seguirlo, pero me quedo con Espere que esta... me ponga más interesante. A ver. Me quiero meter en esto que hablaba de las relaciones políticas hoy No tenemos de un la intercambio cuestión. fluido con Israel. Ahora han empezado a comprarle armamento. Sí, De tecnología armamentística a la empresa Elbit, que tiene sede también en Estados Unidos y en Turquía. pero me quería meter en que usted también tuvo su faceta política, o me equivoco, como ministro de gobierno de Ángel Yo soy Macri. argentino, ¿qué tengo que ver con el tema? No, Yo pero estudio el tema, pero... no, no, estoy hablando de su papel como político, como Quiere que hablemos ministro de gobierno de quiere hablemos usted. de mis trágicos pasos por la función No, ¿qué? pública. ¿Le quedó una experiencia trágica? No solo fui ministro de gobierno, fui subsecretario de gobierno, fui secretario de Gobierno y Justicia, fui secretario general de la Gobernación, fui fiscal de Estado adjunto, fui secretario general de la Universidad Provincial y bueno, y fui docente, que fueron los años más útiles de mi vida. ¿Qué año? Fui, bueno, cuando recién recibido, era en mi pueblo,
tenían que crear el cuarto y quinto año del instituto privado y no Sí. había quien diera las materias de derecho. Ajá. Y bueno, yo di derecho administrativo, derecho usual, economía política, y esos 3 años que fui docente fueron los años que me sentí más útil. Bien. ¿Y los cargos políticos en qué año comienza? Apenas con ¿Cómo? el retorno de la democracia, obviamente, no fui funcionario del proceso. ¿Y cómo empieza? ¿Nace una propuesta? ¿Le interesó el partido? No, yo no soy peronista, claro. Soy desarrollista y nunca le falté el respeto a mis amigos peronistas hacerles creer que yo era peronista. ¿Y qué es ser desarrollista? Ah, ¿le interesa el tema? Bueno, Cuénteme. hubo un partido del cual yo milité muchos años, incluso de antes de tener edad para pilar. Cuando se creó el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Ajá. yo participaba porque yo sentía admiración por Arturo Frondizi. Y Mire usted. después cuando Frondizi se fue del MID me desafilié, pero he continuado siendo desarrollista. ¿Qué es el desarrollismo? Te puedo decir 3 definiciones. A ver. Una técnica que ni siquiera la dan los demás desarrollistas. El desarrollismo es una teoría social global que partiendo del crecimiento económico procura el mejoramiento cultural, social, científico, tecnológico de las comunidades donde se aplique esa ideología. Sí. Pero el desarrollismo, el desarrollo, no es solamente el crecimiento económico, es ante todo un proceso de transformación cultural. Sin eso nunca vamos a ser un país desarrollado. Y si te lo digo en términos poéticos, Ivana, es la epopeya de un pueblo en busca de su destino. Que no encontramos nosotros los argentinos porque no tenemos en claro cuál es el rumbo. ¿Y usted siente que el peronismo no tiene esa faceta desarrollista o le falta? Tiene aspectos como el desarrollismo, tiene aspectos de justicia social. Por eso yo soy filo peronista, pero no soy peronista porque nunca me afilié al Partido Peronista. Bueno, pero hay He peronistas sido que... colaborador del gobierno peronista, Sí, sí. está bien, pero hay peronistas que son peronistas y no están afiliados al partido. Me parece que tiene que ver con No, una no, línea de bueno, pero no, pensamiento. nunca me confesé como peronista porque no lo soy. Está bien. Soy de otra ideología, muy afín al peronismo. Y le diría que de todos los partidos, muy afín al peronismo, hemos integrado al Frente Justicialista siempre. Sí. Frondizi ha visitado a Perón, los votos peronistas lo hicieron el presidente Arturo Frondizi. Vamos, que vamos a ver la realidad. Es así. Pero es con el que se siente más identificado, más afín, más Sí, cercano. usted me pregunta, o vos me preguntaste cómo nació, por qué fui. Porque durante la época del proceso no se podía Sí. hacer política. Entonces acá en La Rioja se había formado, era un nombre, ¿no? Una metáfora, el crear el Centro Riojano de Estudios Argentinos. Era una forma de hacer política. Eran todos peronistas, excepto yo, que era desarrollista, me nombro en primer lugar, y el doctor Carlos Santander, que era del FIP. Pero ellos se afiliaron masivamente al peronismo, porque el Colorado Ramos en el fondo era peronista, bueno, que era el líder de él. Y del crear salió el primer gabinete de Menem. Sí. Como yo era la mosca blanca ahí, fui a un cargo técnico primero, fui fiscal adjunto en la Fiscalía de Estado. Y estando ahí se me ofreció ser subsecretario de gobierno. En ese momento no regía la constitución que rige actualmente y que tantas veces ha sido modificada. Regía la constitución anterior que existían 2 ministerios, que eran 2 grandes cuellos de embudo, digamos. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Hacienda. Y entonces el Ministerio de Gobierno iba a parar todo, salud pública, previsión, los organismos descentralizados, todo se iba ahí. Entonces tenía una multitud de secretarios. No había secretario de gobierno, había ministro de gobierno y subsecretario. Ahí fui yo de subsecretario. Bien. Fui en 3 ocasiones subsecretario de gobierno. Después se le cambió el nombre, se llamó Secretaría de Gobierno. Se le dio rango de secretaría. Después fui secretario general de la Gobernación en el breve interinato del doctor de la Vega, que se produjo una cefalía doble y simultánea, un caso único en la historia riojana, porque el gobernador se convirtió en presidente de la Nación y el vice de honor falleció. Entonces el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados asumió como gobernador interino, que era una circunstancia que contemplaba la constitución de la provincia. Ajá. Y después fui ministro por poco tiempo con el último gobierno, con los últimos meses del gobierno de Arnaudo y con los últimos meses del gobierno de Massa. Siempre he llamado yo cuando la nave estaba bamboleando. Pero, ¿rescata algo positivo? ¿Le gustó la vida política? Me siento político, yo no Se me he siente jubilado de la política, no he declarado en huelga mi entendimiento, no,
Pero actualmente no está en ningún cargo. No tengo No, no. participación, no, ni lo busco. ¿Cuándo fue su último cargo político? Y hace ya 15 años. Cuando terminó el gobierno de Massa. Ah, bien, esa fue. Ahí, sí. Pero no siente que haya terminado su carrera política. No, porque mire, hay un Vázquez de Mella, se llama un pensador, que dice el maestro neutro, el hombre neutro son dos formas de la irracionalidad, porque el hombre normal afirma, niega o duda en presencia de la realidad que lo interroga, pero no declara en huelga su entendimiento. Bueno, yo no he declarado en huelga mi entendimiento. Veo con preocupación la realidad provincial, la realidad nacional, lo analizo todo desde el punto de vista de las tendencias que imperan en la política internacional. Uh-huh. Bueno, de todo este recorrido político, de todo lo que usted ha visto, de todo lo que ha transitado, ¿cómo ve actualmente estas nuevas derechas, esta aparición de estos políticos? Bueno. Puede decir lo que usted quiera, ¿eh? No, sí, se habrá dado cuenta. Le agradezco muchísimo. Son tendencias, Trump, Bolsonaro, Milei, son tendencias y en mi criterio son el disloque infradotado de la razón política. Disloque infradotado. Sí. Milei ha leído 8 o 10 libros de economía y él habla de eso nada más. Le voy a acercar el mic. Sí, Milei habla de eso nada más, no habla más de otra cosa. Y además, la Pero gente... así dislocado y todo llegaba a ser presidente. Sí, bueno, eso le está hablando de la profunda decadencia en que está sumida la sociedad argentina. ¿Por qué si tenemos todo para hacerlo, no somos un país del primer mundo? ¿Por qué? Y por eso, algo está fallando. Esa gente que gobierna, esta gentuza que nos gobierna hoy, ayer, anteayer, salió del seno de la sociedad argentina. Sí. ¿Por qué los mejores están encerrados en los claustros universitarios y no están en la política? A ver, dígame por qué. Creo que hay una asociación negativa. Cíteme un funcionario, no quiero hacer nombre, no quiero decir en qué provincia, un funcionario que haya leído más de 50 libros. No le hablo de 500, de 1000, de 1500. No. Entonces el problema que le va a llamar a la Argentina son los argentinos. La sociedad está en un colapso. Yo veo, por ejemplo, la aparición de elegantes ídolos. Mira, yo tenía un amigo, te cuento esto, me causa gracia. Tenía un amigo que cuando hace muchos años, era un hombre grande, mayor que yo, cuando yo le decía, pero ¿cómo puede pasar esto? Y me decía, no, estamos en un país donde ha cantado Heleno, donde ha cantado Sabú. Como diciendo, ¿qué podés esperar? Bueno, a vos ni te suenan esos nombres. No, claro, la verdad que no. Pero en un momento dado fueron escuchados, muy escuchados. Sí. Pero entonces... No perdiste nada, no escuchándolos. No, está bien. Pero entonces el problema que nos vaya mal somos nosotros mismos, más allá de esas crisis de representatividad que se dice que hay, por ejemplo, el peronismo, que es con el que usted se siente más afín. Sí, hay crisis de representatividad. ¿Vos crees que algún dirigente peronista actual puede compararse con Perón? No. Perón era un intelectual, un hombre que escribió varios libros. ¿Nos falta intelectuales en el peronismo? ¿Ah? ¿Nos falta intelectuales en el peronismo entonces? No sé, pero por ejemplo han tenido a mí me influenció profundamente un escritor peronista de política que escribía, ¿no? Que se llama Atilio García Mellín. Ajá. Un visionario, un hombre extraordinario. Nunca lo menciona, no sentí que ningún dirigente peronista lo mencione, nunca reivindican su nombre, no sé por qué. Y ese hombre, 30 años antes vio el colapso de la Unión Soviética. Porque él vio los países del Báltico y todo eso, y dijo, por debajo de esta pátina de socialismo, bulle una serie de nacionalismo étnico o etnicista que en algún momento va a explotar. Y explotó en los Balcanes, y cayó el muro de Berlín, y cayó la Unión Soviética. Era un hombre eminente. Ha tenido otros intelectuales, el escritor Leopoldo Marechal, un novelista extraordinario, era confesamente peronista. Bueno, nos gobierna a nivel nacional un tipo como Milei, pero en la provincia de La Rioja nos sigue gobernando el peronismo. ¿Cómo lo ve La Rioja usted? Siendo totalmente honesto. Siendo honesto, ¿O qué siente que le falta? ¿Qué siente que... no puedo culpar a Quintela de lo que le falta a la provincia. No, es en general, claro. Porque la provincia viene de una falta de rumbo de muchos años atrás. No está definido qué provincia queremos los riojanos. ¿Queremos una provincia agroindustrial? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer?
¿Tenemos recursos suficientes para ello? ¿Por qué no se da más auge a la educación técnica, por ejemplo, en la provincia? ¿No? ¿Por qué necesitamos promoción para que las industrias se radiquen? ¿Y después qué pasó con las industrias que se fueron? ¿Por qué miles de puestos de trabajo que ya no existen más? ¿Qué faltó? ¿En algún momento La Rioja tuvo Jumbo? No puedo remitirme a los años en que yo no había nacido, era un Claro, niño. pero desde que usted se Yo acuerda... hablo desde la democracia para acá, no hemos hallado el rumbo correcto, no. Pero ese rumbo correcto está inserto en múltiples facetas. La vida tiene más de una dimensión, ¿me explico? Y la realidad social, política, tiene más de una dimensión. O sea, no es Sí, una sola cosa que faltaría ajustar para que cambiemos. Y además tampoco somos una ínsula. Si el país marcha mal, nos va a costar está mucho bien, ir bien. sí. Sí. Pero desde su punto de vista, ¿dónde podremos encontrar ese rumbo o hacia dónde podríamos ir? Y yo creo en un país industrializado. ¿Por qué? Acá hay un tema crucial que es lo que, no sé, voy a ver si tratar de recordar el nombre técnico, pero nosotros, la tonelada que importamos siempre cuesta mucho más que la tonelada que exportamos, ¿no? Sí. Nosotros pagamos las horas extras, las vacaciones del obrero asiático, del obrero chino o del operario norteamericano, porque no vendemos tecnología, salvo muy raras excepciones. Ese desequilibrio en los términos del intercambio, así se llama, ¿no? Desequilibrio en los términos del intercambio. Siempre nosotros estamos exportando cosas que no manufacturamos. Bueno, esta es la principal característica de nuestra falta de crecimiento económico, a mi juicio. Está bien. Obviamente no soy economista, no creo en la economía como ciencia, claro, aunque a mí me tocó enseñarla en el secundario durante 3 años. No porque le falta lo que se llamaría el juicio apodíctico, que es el juicio que no admite prueba en contrario. Hay un pensador español, un intelectual que se llama Emilio González Ferrín, y él dice, la tarea de los economistas es como si un meteorólogo se dedicara a contar cómo fue la borrasca de ayer. No. Y bueno, y es verdad. Vos fijate los reportajes que le hacían a Milei cuando era hace poco tiempo, nada más que un columnista o ¿cómo le llaman todos esos pajarones que van a los programas de televisión y opinan? Panelista. Un Panelista. Cuando panelista. era un panelista, Pajarones. sí, él decía, no, los libertarios queremos eliminar el Fondo Monetario Internacional. Nos creemos. Sí, bueno. Bueno, y ahora está celebrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, celebra que nos endeudamos y que también nos vamos a endeudar con el Banco Interamericano de Desarrollo y que nos vamos a endeudar con la Reserva Federal. O sea que no es que nos vamos a endeudar con uno solo. ¿Y qué opina usted de la ideología libertaria o de ese primer comienzo? Ya fracasó, ya fracasó. O sea que el modelo económico para nuestro país es totalmente inviable. Pero el modelo económico del que él habla, el del 1910, del centenario, qué sé yo, sí había una clase media mínima y una clase alta que la pasaba muy bien, pero la enorme mayoría de la población subsistía a duras penas. Lo que pasa es que tenían menos pretensiones, no había sindicatos, no tenían representación política. El peronismo vino a subsanar eso. El peronismo vino a ser la representación política de los que no tenían nada, como antes el radicalismo lo había sido de la naciente clase media. Pero bueno, somos un país que tiene, independiente, de 200 años de historia. Tenemos tiempo. ¿Fuimos potencia en algún momento? No fuimos potencia. No fuimos. No estuvimos ni entre los 10 países más poderosos de la Tierra. Esto que voy a decir no tiene un contenido belicista, pero yo creo firmemente que un país de primer orden, no hablo del primer mundo, de primer orden, tiene que tener poderío material. Si no, no te respetan. Si usted le pedirían que vuelva a la política, ¿aceptaría? A ejercer un cargo. Ya no por cuestiones personales mías que no puedo explicitar. Bueno. Que no puedo ya. Me gustaría con toda el alma. Pero por una cuestión personal. Lo haría gratis, como lo hice siempre. Y no me importa. Sería el único que trabajaría gratis. ¿Le quedó alguna anotación que me quiera comentar? Porque estamos llegando al final. No, el tema es tan extenso, tan complicado. Sí. Me quedan un montón de anotaciones, pero no debería leer. Le pedí a producción
que me consiga su libro, Oriente y Occidente. Él te lo puede conseguir y yo no. Ah, ¿usted no? No. Bueno, entonces le hice bien en pedir para que la... Bueno, porque Ivana, me interesa leer. Ivana, yo necesitaba tener 1 o 2 libros y le pedía a producción que me los consiguiera, porque no los tengo. Bueno, ¿se ha sentido cómodo? Muy cómodo. Bueno, Muy bien. hay que hacer otra... Al final le dijeron 4 o 5 horas y hicimos menos. No tengo idea de cuánto No, tiempo yo tampoco, estuvimos. pero más de una hora seguro. ¿Sí? Pero sí te puedo decir, ahora puedo decir de usted, son 2 mujeres que quitan el sueño. ¡Ah! Con eso se llama la Porque 8. tenía ganas de dormir a 7, ya no.